La pasada semana, en Fiestas de Ollón, concretamente, nos citábamos con nuestro invitado y con el señor Josu López Ubierna, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad. Señor López Ubierna, Eguno, muy buenos días. Eguno, buenos días. Bueno, pues en este caso, con él, obviamente, vamos a hablar de carreteras y vamos a hablar de transporte. Pero, antes de nada, porque bueno, pues estamos a comienzo de legislatura foral y legislatura también municipal. En su departamento está claro, por el nombre entran infraestructuras viarias, son carreteras, movilidad es transporte, está claro. En su departamento entran lo que antes llamábamos más general como obras públicas. Hombre, lo que hemos determinado en el ámbito de las obras públicas no solamente es hacer carreteras, también es hacer depuradoras y otra serie de obras. Lo que hemos, por así decirlo, hemos modernizado el nombre del departamento para ceñirnos exactamente a lo que significa el ámbito de las carreteras, infraestructuras viarias. Bueno, pues con ello vamos a empezar. La pasada semana también se licitaba por parte de Diputación la obra de a la altura de Covatilla, en la Puebla de la Barca, El Risco, donde así nos entendemos todos en Rioja Alavesa, la carretera del Risco en la Puebla de la Barca, que ahora está cortada por esos desprendimientos. ¿Qué es lo que se pretende con esta licitación de obra? Bueno, lo que hemos hecho es una de las primeras medidas de este gobierno foral a petición de una demanda histórica de Rioja Alavesa y en este caso de la Puebla de la Barca. Tenemos una estructura geológica que es proclive, y nunca mejor dicho, a desprendimientos de roca. Supone que hay riesgo para lo que significa el tráfico viario y hemos puesto en marcha un estudio que ya estaba en trámite de casi de finalización para garantizar que no haya desprendimientos. En líneas generales, alguna de las zonas que están casi a la altura de la carretera, me refiero en cuanto a altura por encima, como si fuese una chapela, se van a eliminar esas rocas y también se va a hacer con una tela especial para que en el caso de que haya algún tipo de desprendimiento, el impacto de esa piedra se quede recogida en la propia roca. Pero bueno, como estas cosas al final hay que visualizarlas cuando estén en marcha las obras, que en el plazo sería entre finales de este año y el principio del año que viene, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Yo creo que vamos a garantizar que esa carretera que habitualmente tenía desprendimientos y que algunas veces ha estado cerrada, esté libre de paso para su uso por cada uno de los usuarios de la vía. Ese es el objetivo de esa obra, que yo creo que es una obra muy necesaria porque continuamente se estaban produciendo desprendimientos, se producía una situación de riesgo y además teníamos que cerrarlo de vez en cuando esa carretera. Pues una carretera muy conocida en la comarca precisamente por ese detalle. El Risco, en este caso, que además por eso lleva el nombre, ¿verdad?, es un talud muy alto, complejo, evidentemente. También parte de la carretera, justo debajo del Risco, pues está, bueno, pues sujeta con unos grandes bloques de hormigón. Supongo que todo ese asunto es el que se va a revisar ahora con esa licitación. Por cierto, una licitación que supera de largo el $500,000 de euros. Y además es una licitación que hemos hecho por el trámite de urgencia, porque queremos solventar el problema cuanto antes. Hemos estado visitando la zona ya varias veces y vamos a aprovechar también para condicionar, si es posible, un pequeño paseo que nos llegue a una zona, hay una especie de descanso para que se pueda ver también cómo va a quedar el Risco después de la obra y contemplar, aunque todo hay que verlo también desde esa perspectiva, una estructura geológica que es llamativa y significativa y, como tú dices muy bien, es un icono o un emblema de Rioja Alavesa y en este caso de la Puebla de la Barca. Vamos a ver si las obras que vamos a poner en marcha nos posibilitan las dos cosas. Una, que no haya desprendimientos habituales que podamos disfrutar, en este caso, de la seguridad de una carretera. Un emblema, ya que comenta nuestro invitado, el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, esa palabra, pues un emblema, sobre todo para aquellos que suben el Puerto de Herrera en bici, es la curva de la Herradura. Ahora no sé si va a ser un poquito menos emblema. Bueno, lo que se ha realizado en esa curva de la Herradura era una cosa que era necesaria y obligatoria, porque muchas veces cuando se hacían los giros realmente los vehículos que subían tenían que abrirse excesivamente y se ocasionaban situaciones de riesgo. Lo que hemos hecho es mitigar y ampliar la curva
hemos ganado también en visibilidad porque hemos, por así decirlo, bajado la cota para que se pueda visualizar, y como además teníamos uno de los planes dentro del plan de movilidad, una de las líneas que utilizamos es que pase por Herrera, evidentemente un autobús por Herrera necesitaba que su posibilidad de hacer el giro fuese más amplia. De todas maneras, los ciclistas seguramente agradecerán el firme, pero la cuesta sigue siendo parecida. Evidentemente, la cuesta y la pendiente es la misma. Hablando de, bueno, pues esos autobuses, yo le hablaba, claro, yo desde el punto de vista de vecino de La Guardia, veía como producto estrella, como de esta reforma del transporte, una vez de que habían caducado ya viejos contratos y que comenzaban unos nuevos contratos, pues evidentemente ese paso del autobús, un autobús más pequeño, evidentemente, por el puerto de Herrera. Pero, hombre, ha habido una reforma mucho más amplia, no solo ese producto estrella que decía yo del viaje por Herrera. Sí, bueno, lo que se ha hecho en el ámbito del cambio de Rioja Alavesa, como te decías muy bien, se han caducado las concesiones. Eso obligaba y nos daba oportunidades desde el departamento a modificar los servicios que se estaban prestando. Sí que quiero de antemano decir que estamos en un cambio de servicios y también hay un periodo, como cualquier cambio, en un periodo de prueba y un periodo de experimentación, porque como tú comentabas muy bien, nos encontramos en las fiestas de Ollón, pero a lo largo de este mes de agosto hemos asistido, gracias a las invitaciones de los ayuntamientos, a diferentes fiestas patronales y nos han transmitido las preocupaciones, aportaciones sobre este cambio. Vamos a darle un tiempo a los cambios que ha habido para ver si realmente se responden a las necesidades de movilidad de las personas que vivís y convivís en Rioja Alavesa, pero bueno, en lo que se refiere en concreto a las líneas generales que se han hecho, lo primero que se ha intentado es que fijar que los polos de movilidad del ámbito de Rioja Alavesa son claros. Uno, evidentemente, es Logroño, otro es Vitoria-Gasteiz, y es muy importante también todo lo que se refiere al centro de la comarca, que es el ámbito de La Guardia, ¿no? Eso es donde se ha potenciado más los servicios. De hecho, una de las decisiones más novedosas, aparte de la que comentabas tú, de que pase un autobús por el puerto de Herrera, un autobús de 10 metros con 31 plazas, es decir, tampoco podemos meter un autobús más grande y además se corresponde también a la demanda que existe de viajeros y tampoco queremos que haya una dificultad a la hora de utilizar el puerto de Herrera porque ello pase un autobús. Es la más importante desde el punto de vista del departamento, es que antes existía una línea que era Logroño-Vitoria-Gasteiz por autopista, pero era una línea que no daba ningún servicio a Rioja Alavesa. Lo que hemos hecho es que esa línea pase por Rioja Alavesa y por eso hemos aumentado el número de servicios en periodo estival, que hemos pasado a 9 servicios, y con eso conseguimos que realmente la conexión entre Logroño y Vitoria-Gasteiz pues estemos en los tiempos de 1 hora y 20 minutos para llegar a la estación de autobuses, y en el caso de las personas que se acerquen a lo que es el ámbito universitario, la zona universitaria, sería entre 1 hora y 5 minutos. Esa era una de las apuestas del plan de movilidad, el diseño del plan de movilidad en el ámbito de Rioja Alavesa, y es lo que está en marcha. Y ahora vamos a ir, hemos estado en el periodo estival, también en el tema del transporte es importante cuando la gente empieza a volver a los centros educativos, a los centros sanitarios, a los centros de trabajo. Vamos a ver cómo esta apuesta y este diseño que se ha hecho verdaderamente responde a las necesidades de los riojano-alaveses. Y una cosa importante también, con este servicio por Herrera, que es el que parece que es más emblemático, también damos servicio a los pueblos de Treviño y Montaña Alavesa. Damos servicio a Venta de Armentia, Peñacerrada y también en el ámbito de Bernedo. Es decir, estamos haciendo una apuesta para que un autobús, el de Logroño-Vitoria-Gasteiz, que iba por la autopista, dé servicio realmente a todo el territorio, porque es uno de los mandatos de este gobierno foral, el que cualquier ciudadano, indiferentemente de donde viva, cualquier ciudadano a la vez, pues tenga alguna posibilidad de utilizar el transporte urbano o interurbano foral.
Y también comentaba antes también el tema de la conectividad de los pueblos con Logroño. Por ejemplo, estuvimos en las fiestas del Ciego y nos comunicaban que, claro, que el Ciego, por ejemplo, era un pueblo que literalmente casi no tenía servicio. Así que hemos mejorado las posibilidades de servicio y que el margen de mejora era bastante sencillo, porque como había muy poco, cualquier servicio que se ponga en marcha ya es más. Pero bueno, también desde ayer, por ejemplo, en concreto, nos comentaban también la gente del Ciego que tienen una propuesta para mejorar el servicio. Todas esas propuestas, todas esas sugerencias que nos vengan desde los ayuntamientos y que nos vengan desde los usuarios van a ser atendidas, porque seguramente podemos darle respuesta, o si no respuesta les propondremos alguna alternativa. Hombre, evidentemente estamos, como decía el diputado foral, en ese periodo, no sé, de prueba o por lo menos de experimentación, y luego, bueno, pues se conocerán muchos más datos, esas aportaciones, y quedará definitivo. Un detalle sí que, una matización, porque yo creo que para algunos oyentes se han podido despistar un poquito. Una cosa es la estación de autobuses de Vitoria y otra cosa son las paradas previas, porque hay que recordar que estos autobuses tienen, por ejemplo, el que viene por Herrera, tiene parada interior en Vitoria antes de la estación. Sí, bueno, lo que os he comentado, los dos ámbitos, por así decirlo, más importante de movilidad, la estación de autobuses y la zona de universidades. Lo que pasa que es para fijar un poco los tiempos, es decir, si conseguimos que de Logroño a Vitoria-Gasteiz hagamos un servicio en 1 hora y 20, es atractivo, porque también el transporte interurbano foral tiene que ser atractivo, es decir, tiene que responder a las necesidades de los usuarios, y también que el boca a boca, y nunca mejor dicho, de los usuarios digan, oye, mira, que es que no vale la pena coger el coche, que es que ahora tenemos un transporte foral que nos posibilita llegar rápidamente a esos dos ámbitos de movilidad. Y luego, por ejemplo, también casi este servicio que estaba comentando, cada 2 horas hay servicio de autobús, que es desde el punto de vista de las frecuencias y desde el punto de vista de cómo funciona el transporte foral, es un buen espacio o intervalo de tiempo para que la gente se anime, y es lo que me corresponde a mí en estos momentos, es hacer dos cosas. Una, explicar cuál es el proyecto, pero sobre todo para que cualquier riojano alavese lo utilice, ¿vale? Y que luego además, y esa es la segunda tarea, que además que se utilice y se utilice bien, porque si tenemos un transporte colectivo público foral, conseguimos que se utilice menos el coche, hacemos políticas de sostenibilidad, y además hay muchas personas que si no tuviesen este servicio tendrían muchas dificultades o tendrían que valerse de relaciones de amistad para poder venir o moverse por Rioja Alavesa. Con lo cual esto es un reto, y cuando es un reto, en este caso personal, y también tiene que ser colectivo de las instituciones, todas las mejoras, insisto además, todas las mejoras, sugerencias y aportaciones que se envíen al departamento, que también se manden a la cuadrilla y a los ayuntamientos para que las podamos contemplar y podamos mejorar. Este es un tema de mejora continua, de evaluación y de mejora continua. Pues un reto que también nosotros cogemos de aquí para ir informando según se vayan produciendo estos ajustes. Otro detalle que no quiero que se quede en el tintero con este servicio es la posibilidad de viajar personas con discapacidad. Ahora mismo esos autobuses están preparados para llevar a personas, por ejemplo, en una silla de ruedas, con una plaza, pero me decía a micrófono cerrado que si fuera necesario por la demanda, que esto se podía ampliar. Lo comentaba antes, es un autobús de 10 metros, 31 plazas, una de ellas adaptada a una silla de ruedas, y según la normativa del País Vasco, que como siempre en el País Vasco en estas cosas cumplimos la normativa e intentamos ser más avanzados, pioneros en cosas, hay la posibilidad de habilitar otra plaza más para una silla de ruedas, es decir, se habilitan dentro del propio autobús, se suprimen 4 plazas y se coloca pues la posibilidad de otra silla de silla de ruedas. Sí que en estas cosas siempre es conveniente, en la medida de lo posible, programar el viaje, porque así, si es necesario poner un autobús, porque la capacidad del autobús es limitada, pues para que se pueda reforzar. Pero la apuesta también en este ámbito de la movilidad es que es la movilidad para todas las personas, con indiferencia de su situación, en este caso personal. Y también se ha contemplado, además de manera dentro de los propios contratos, el hecho de habilitar, de la capacidad de habilitar otra nueva plaza para personas con discapacidad.
Bueno, pues insistiendo en que nos volveremos a poner en contacto con el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Josu López Ubierna, con estos asuntos. Una pregunta ya para terminar que me había dejado yo en el tintero. Volvemos atrás, volvemos a la carretera A4202 en la Puebla de Abarca, el Risco. Sé que hay una petición por parte del Ayuntamiento de la Puebla de Abarca a ver si de forma interina se puede utilizar ese paso en la época de vendimias. Bien, es una propuesta que no solamente es del Ayuntamiento, sino que desde el propio Departamento hemos estado trabajando con el Departamento también de Agricultura y el Departamento para responder a esa demanda, además que es una demanda razonable, que durante el periodo de vendimias a ver si podemos habilitar de manera extraordinaria ese recorrido. Lo estamos estudiando con los técnicos porque evidentemente tenemos que garantizar la seguridad de sus usuarios, porque puede haber algún tipo de problema desde el punto de vista de los desprendimientos o cambio de condiciones meteorológicas, pero yo creo que en el plazo de una semana, porque ya la vendimia, bueno, esto hay opiniones para todos, he oído opiniones en todos los pueblos de Rioja Alavesa, no sé si se va a adelantar menos. Vamos a esperar a que llegue septiembre. Septiembre. Pero bueno, seguramente yo creo que en la primera quincena ya tendremos habilitado el operativo y daremos respuesta a, no solamente a esa demanda, sino a una idea que nos han planteado los habitantes y los agricultores, viticultores en este caso, de la Puebla de la Abarca. Estamos en comunicación directa con el Ayuntamiento, también con el Departamento de Agricultura para conocer exactamente las fechas de la época de la vendimia y vamos a intentar que aunque sea de manera extraordinaria se pueda utilizar esa vía con unos márgenes de seguridad. Bueno, pues esa era también la pregunta que nos habíamos dejado atrás y la respuesta, en este caso, de Josu López Ubierna, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, al que le damos las gracias por haber estado con nosotros. Señor López Ubierna, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y aprovecho la ocasión, nunca mejor dicho, para que este reto del transporte y de la movilidad es un reto colectivo, con lo cual necesitamos que tanto los usuarios como todas las instituciones, en este caso ayuntamientos y cuadrillas, colaboremos, porque si somos capaces de hacer un transporte atractivo, hay más personas que lo van a utilizar y eso redunda en beneficio de todos y sobre todo de que Rioja Alavesa tenga también un transporte muy digno y de calidad, porque así conseguimos que la comarca todavía sea más atractiva.